Hola, bienvenidos una vez más a este estudio tan precioso de la Carta de Efesios, y esta es nuestra sesión número 9. Quiero felicitar a todos esos estudiantes tan aplicados que han estado aquí siguiendo, y yo sé que esto va a ser de una tremenda bendición en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre da el resultado por el cual fue enviada, y estamos orando que tu corazón sea una tierra fértil. Y hoy oramos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo esté hablándote, inspirándote, corrigiéndote, enseñándote todo lo necesario para que podamos crecer juntos en el Señor. Muy bien, el título de la sesión de hoy la hemos llamado La vida del nuevo hombre en Cristo. Hemos venido hablando desde un principio cómo nosotros nacemos en el camino de Dios, y Danilo habló en la lección pasada que es necesario que crezcamos. Como todo padre tiene ese deseo de sus hijos, aunque nos encantan y decimos qué lindo sería que se quedaran esas manos así gorditas para comerse aquí esas manitas y esos piecitos, agarrarlos. Pero no queremos que realmente se queden así, queremos que vayan hacia la madurez y un buen crecimiento. Es el deseo de todo padre. Por lo tanto, el Señor espera que ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo, nosotros podamos crecer en Él. Y bueno, crecer requiere aprender. Así que no les quiero adelantar más, quiero que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 4 de Efesios, y leamos desde el versículo 17. Dice, el apóstol Pablo dice, esto digo e insisto. Muy pocas veces vamos a encontrar a un apóstol diciendo, yo te digo esto, pero ahora te lo insisto en el Señor. Que no se conduzcan más como se conducen los gentiles. ¿Cómo se conducen los gentiles? Dice, en la vanidad de sus mentes. Eso es el número 1. Yo quiero parar aquí un momento. Y en la vanidad, cuando yo estudio lo que es la palabra vanidad, ¿qué quiere decir? O sea, hay algo importante que está queriéndome decir el apóstol, y tenemos que digerirlo despacio, ¿no? Y es la vanidad de las mentes. Así era como nos comportábamos antes de conocer al Señor y como todas las personas normalmente se conducen. Pero ¿qué es vanidad? Y vanidad es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos. Pero también la vanidad es un afán excesivo de ser admirado y considerado por esos méritos. El todo del hombre es ser reconocido. El todo de las personas es lograr cosas, ¿no? Tener estos diplomas, estos logros en la familia, estos logros en donde sea. Y eso no es que esté mal. No queremos decir, no persigas la excelencia. Ese no es el mensaje del apóstol. El problema es el orgullo que hay o el afán excesivo cuando eso se convierte en tu meta. Y entonces el apóstol empieza a darnos un giro de vida. Ahora que estás en Cristo. Y miren, aunque seas cristiano desde pequeño, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, por el hecho de estar en este mundo, nosotros nos impregnamos, nos acomodamos al sistema de este mundo. Quiere decir que aprendemos las formas, aprendemos los caminos, vamos a la escuela, tenemos que sacar buenas notas porque si no nos metemos en problemas con nuestros padres. La sociedad nos empuja a esa vanidad, a ese tienes que sobresalir. Aquí el que le va mejor es el que sobrevive, ¿no? Y el que tiene mejores oportunidades. Así es el mundo. Por lo tanto, constantemente tenemos que entender que aunque vivimos en este mundo, nosotros debemos comportarnos de una manera, y que esa vanidad no puede ser más, no puede estar más como el fin en nuestra mente. Vamos a seguir leyendo aquí en Efesios. Entonces, en el versículo 18 también habla que por tener esa vanidad en las mentes, dice, también tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, hay oscuridad para entender, porque estamos alejados de la vida de Dios precisamente por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza del corazón.
No porque Dios no haya hablado, no porque Dios no haya tocado, no porque no haya nadie que le haya compartido, sino porque hay una dureza en el corazón que le cierra las puertas a las cosas de Dios, por lo tanto hay un entenebrecimiento, o sea, hay una oscuridad para entender las cosas de Dios. Cuando yo estaba en Costa Rica, a mí me llamó la atención aprender. Yo aprendí algo allá del pastor bajo el cual estaba, el pastor Ricardo Salazar, y él siempre nos decía, cuando estés orando por alguien, tienes que entender cuál es la condición de esa persona. Cuando estés orando para que alguien conozca de Dios, tienes que entender que hay una maraña, hay como una telaraña que entenebrece todo el pensamiento de las personas y tenemos que orar. Padre, ilumínales el pensamiento. Padre, que esa dureza del corazón ceda, porque la semilla y el mensaje va a ser el mismo y siempre es bueno. Pero esa tierra del corazón necesita de pronto un poquito de trabajo, de una obra del Espíritu Santo para que ilumine el entendimiento de las personas, porque al fin y al cabo, ¿en dónde está el que una persona se convierta a Dios? En que ellos en el fondo de su corazón tengan esa conciencia de que no puedo seguir como estoy, necesito un Salvador, necesito al Señor. Luego dice que una vez perdida, verso 19, toda sensibilidad, cuando ya no hay conciencia que hable a las personas, entonces las personas se entregan a esa sensualidad. O sea, a satisfacer los deseos. Recuerden que estamos hablando a un imperio romano. Y si usted recuerda bien, o tal vez no recuerda, tal vez no lo sabe, pero una de las caídas del imperio, uno de los factores que hizo que este imperio cayera fue precisamente esa búsqueda por la satisfacción de todos los deseos carnales, sin medida. Era un imperio en donde comienza con la influencia griega de la búsqueda de ese hedonismo y de la búsqueda del placer para después irse a un desenfreno. ¿Por qué? Porque ya no hay una conciencia que les diga que está mal, sino que viven para ellos mismos, para su ego y para cometer, como dice, ávidamente toda clase de impurezas. A estas personas es la que el apóstol está hablando. Hoy en día tenemos leyes morales que todavía funcionan en algunos de nuestros países, en algunas de nuestras sociedades. Todavía Estados Unidos, donde estamos, sobre todo en Texas, nosotros podemos vivir y ver que hay un gobierno que fue fundado en principios bíblicos y en donde todavía hay una moral que guarda, pero hay una lucha tremenda precisamente para romper y para quebrar con esta moral y irse por allí para cometer toda clase de impureza. Y sigue diciendo el apóstol, verso 20, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. No, o sea, ahora tenemos otro referente. Aunque estés inmerso en esa cultura, ahora tienes otro referente y se llama Cristo. Si es que en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Tenemos otro referente, tenemos otra forma de nosotros ahora vivir, y es persiguiendo algo mejor, es persiguiendo la voluntad de Dios y no persiguiendo mis propios logros o mis propios méritos o lo que yo anhelo. Nosotros, como te dije, es un proceso que aunque nazcas o seas cristiano desde pequeño, este proceso nunca va a terminar, porque vuelvo y repito que al estar metidos en esta cultura, en este mundo, somos fácilmente influenciados, pero bendito Espíritu Santo que Él nos va a corregir. Y quiero traer un ejemplo muy personal, algo que nos ocurrió cuando mi esposo y yo recién nos casamos. Él tiene como meta, antes de casarse, comprar la casa y bueno, ya vivir en Orlando, en una casa por la cual él ha esperado, ha ahorrado mucho tiempo, y finalmente lo logramos. Bueno, lo logró él. Llego yo a una casa preciosa, bien linda, y juntos terminamos de decorarla y
fue una ilusión, ¿no? Y teníamos allí 6 meses de estar viviendo en esa casa cuando nosotros recibimos el llamado para la invitación realmente. De hecho, ni siquiera nos habían invitado a ser pastores, sino que ya el Espíritu Santo nos estaba inquietando a salir. Y recuerdo que un día yo habíamos llegado de viaje y estaba limpiando la casa, y en eso el Espíritu Santo sentí en mi corazón que el Señor me dijo: no te apegues mucho a esta casa. Entonces yo solté enseguida lo que estaba haciendo y le dije: Señor, yo he aprendido a vivir despegándome, porque mi desprendimiento más fuerte fue cuando salgo de Colombia soltera, dejo mi familia, dejo mi casa de toda la vida para irme a Costa Rica a estar en situaciones a veces muy cómodas en medio de una familia muy amorosa, pero a veces en situaciones también difíciles. Y entonces como que ese fue mi primer desprendimiento, y después de estar 6 años en Costa Rica, viene la invitación de mi esposo pues a casarnos, por lo cual dije, muy contenta, dijo: no, yo dejo todo lo que haya que dejar en Costa Rica, esto para mí lo estimo como nada, porque yo me voy a ir a abrazar algo mejor, y ese esposo guapo, y me fui a Orlando, así que me deshice de casi todo lo que yo tenía en Costa Rica. Pero ahora estoy en Orlando y digo: ahora sí, ya llegué. Muchas veces decimos: ya llegué, ya estoy aquí. Y entonces estoy yo como echando raíces, acomodándome, y con esta ilusión, y el Espíritu Santo dice: no te me apegues mucho. Y entonces viene todo este proceso que duró solo 3 meses para salir de Orlando y venir aquí a Houston. Cuando Dios te llama a extenderte, a irte a otro lugar, y sabes que es Dios, pues uno va tranquilo y confiado, porque uno dice: pues es Dios el que me está llamando, es Dios el que nos va a acomodar. La gran sorpresa que nos llevamos al llegar aquí es que venimos justo en el año 2007, donde había empezado en California y en Florida, habían empezado una de las mayores crisis que han habido del negocio de los bienes raíces. Entonces no pudimos vender como pensábamos, no pudimos alquilar al precio que necesitábamos para poder cubrir el pago de la casa. Entonces, viviendo en Houston, teníamos que conseguir una casa, pero además terminar de pagar el préstamo allá. Por lo tanto, los bancos se pusieron súper cerrados a dar préstamos, porque estábamos en una época de recesión todo ese año y el 2008. Entonces fue vez tras vez de nosotros intentar conseguir nuestro lugar aquí en Houston, nuestra casa que queríamos también comprar, y fue vez tras vez, no, y cuando lo más difícil era la ilusión, porque el proceso aquí en Estados Unidos, tú sabes, vas a una casa, pones una oferta, te la aceptan, el banco empieza un trámite, te preaprueban, entonces tú dices: bien, vamos bien. Para el día del cierre, en varias ocasiones nos pasó, el día del cierre decir: no se puede, y se echa todo para atrás. Cuando nos pasó esto la 5ª vez, estábamos de mal genio, aburridos, cansados del proceso, disgustados, porque como que no, tú lo que quieres cuando llegas a un lugar es desempacar y ubicarte, pero estábamos todavía, habían pasado 3, 4 meses o quizás 5, y estábamos todavía en una transición. Y recordamos, mi esposo y yo, una noche en donde ese día nos habían dicho la 5ª vez no, y estábamos así bien como desanimados, y empezamos a orar. Tú sabes, las oraciones cuando son desanimadas, empiezas tú como: ay, Señor, ay, Señor, ¿por qué, Padre? Ay, Señor, ¿pero qué será? ¿Qué está pasando? Ya la fe no la tienes allá. Abre puertas, Señor. No, ya tú dices: Señor, ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo nos visitó ese día en este cuarto. Y me recordó, me puso tan claro, una canción que es un versículo bíblico que precisamente Danilo la había cantado hace muchos años atrás, cuando él era soltero y yo era soltera, y yo recuerdo que yo cantaba mucho esta canción que está en Colosenses, en el capítulo 3, y la canción es así como rock and rollera, ¿no? Dice algo como:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y yo la cantaba así, la tocaba con la guitarra, ¿no? ¿Dónde está Cristo? Sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y muy chévere, ¿no? Oh, mi Cristo. Y el Señor me recuerda la cancioncita que se canta muy chévere, muy alegre, pero el Espíritu Santo nos estaba sacudiendo. Y yo la canto, porque la canción se canta en la versión Reina Valera, así como la española. Si pues habéis resucitado con Cristo, pero yo te la voy a leer ahora en la nueva versión internacional, que dice: concentre su atención en las cosas de arriba. Pilas, pongan su vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes están muertos para estas cosas de la tierra y su vida está escondida en Cristo. Si realmente has resucitado en Cristo, si realmente has nacido de nuevo, el apóstol nos dice: deja de poner la mira en las cosas de la tierra y pon la mira en las cosas de arriba. Y ese día casi que caímos de rodillas. Pedimos perdón por dejarnos agobiar por todo este papeleo que fue tan cansado y por estar despistados. Y dijimos: ¿sabes qué? Se acabó. Nos vamos a ir al lugar, a un apartamento pequeño. Metimos todo lo que era de nuestra casa en bodegas, como por 2 años o 3 años. Y nos metimos en un lugar y dijimos: si es aquí, porque mis expectativas no eran aquí, pero si es aquí, no importa en el lugar donde estemos, queremos estar en el centro de la voluntad de Dios sin que estas cosas terrenales nos distraigan. Se acabó. No queremos ver una casa más, no queremos llenar un papel más de una aplicación más de banco. Se acabó. Nos vamos a quedar tranquilos. Y entonces pudimos desempacar todo lo que traíamos y empezar a enfocarnos y a tener sobre todo la paz y el gozo y la alegría que solo el Señor da cuando nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba. Y el Señor nos ayuda a pasar por esos momentos, ¿no? Creo que fueron 4 años de estar en esta situación cuando de repente, porque así son las cosas de Dios, sin buscarlas, alguien vuelve y nos llama y nos dice: miren, hay un lugar. Y dijimos: pero es que faltan 7, no, ¿qué faltaban? No me acuerdo cuántos años, creo que 4 años, algo así. No, nosotros acabamos de vender esta casa allá en Orlando, no podemos, pero cuando Dios dice es el tiempo, hubo un milagro para que nosotros ya pasáramos a nuestra casa y allí nació Victoria. Ese fue el año 2010, un tremendo testimonio de cómo el Señor cuida, ¿no? Cómo el Señor nos ayuda a que, aunque seas muy cristiano y pastor, aunque seamos pastores, el Señor constantemente nos está diciendo: hey, mi hija estaba aprendiendo a montar caballo y cuando todo el tiempo la maestra le miraba era sus ojos y ella no podía mirar hacia abajo, dice: ¿a dónde vas? Al piso. Tienes que poner los ojos a dónde vas. Si vas a cruzar, no jalas al caballo, tú primero miras y el caballo sabe. Tiene que haber una sincronización con ese caballo, que cuando tú voltees tu cabeza y pongas la mira, el caballo va a ir a donde tú pones la mira. Así que pon la mira en las cosas de arriba, porque para allá es para donde tú vas, ¿ok? Seguimos. Punto número 2. Bueno, el punto número 1 no dije cómo se llamaba y es: pon la mira en las cosas de arriba. El punto número 2, vístete de una nueva manera. Vístete de una nueva manera. Verso 22 dice el apóstol: ahora, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. O sea, quítense la ropa de ese viejo hombre, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse
del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Vemos dos cosas. Vemos un despójense de ese viejo hombre que ya está viciado por sus deseos que lo engañan, pero no te dice desvístete y vístete, porque no es algo tan fácil. Te dice desvístete de ese viejo hombre, pero la forma de hacer esa transición está precisamente en el verso 23, donde dice, pero renuévense en el espíritu de la mente. Realmente aquí en el conocimiento de Dios, de sus caminos, es como vamos a saber cómo vestirnos. Cuando nosotros tenemos niños pequeños, les tenemos que enseñar, no solamente, o sea, es que enseñar a vestir a una persona empieza por cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás cuando no hay etiquetas. Mi hija les molestan las etiquetas, así que todas hay que cortarlas y ella tiene que saber en un pantalón cómo es que se identifica parte de adelante, parte de atrás, o en las camisas es más fácil, ¿no? Pero también empiezas con un poquito de más complejo el arte de vestir, ¿no? Cómo combinar patrones, combinar colores, combinar telas. Es un arte realmente. Combinar entonces estilos, porque tú puedes decir, sí, los colores van, a veces salen con unos tenis que pero son blancos, y aquí hay una flor blanca. Sí, mamita, pero es que tienes un vestido de fiesta, aunque hoy en día se mezclan los vestidos de fiesta con los tenis, pero también tiene su estilo, no es cualquier clase de zapato. Y entonces el apóstol nos está diciendo cómo vestirnos, cómo ahora tú te tienes que vestir. Número uno, tú tienes que entender que tu vida, Dios no la viene a remendar, Dios no viene a ponerte remiendos sobre una forma en la que tú venías. Él viene a cambiar nuestra manera de vestirnos y nos da un nuevo vestido, una nueva forma. Y un nuevo vestido eso nos da a nosotros cómo nos presentamos, cómo ahora hacemos las cosas. Y para poder tener ese cambio, empieza primero por la renovación de nuestra mente. Empieza primero por la mente. Ahora, yo te quiero decir que esto es algo que se hace diariamente, porque usted se viste diariamente. Todos los días usted tiene que tomar una decisión de cómo usted se va a vestir. Así como usted toma esa decisión en lo natural, yo le quiero recordar que cuando usted se levante, y a mí me encanta y admiro eso del pastor Joel Osteen, que él se levanta desde que él asumió este llamado de Dios que lo ha sostenido por ya casi más de 20 años. Él se levanta todos los días y aunque hay muchas voces que lo quieren hacer ceder en su propósito, que le dicen, es que no estás suficientemente preparado, es que no eres lo suficiente bueno como lo era tu padre cuando era el pastor, es que no sabes de pronto cómo hacer las cosas, nadie te va a prestar atención. Él decidió apagar esas voces poniendo la voz de Dios en su mente, y todos los días cuando se levanta en la mañana y él se ve en ese espejo, él no dice, ay, me salió otra arruga, ay, qué terrible me veo. No, él dice, aquí está el Hijo de Dios, ungido, apartado, asignado, lleno del poder del Espíritu Santo, capaz, Hijo del Dios creativo. Miren, esa es una vitamina diaria. Y cuando usted decide vestirse en la renovación de su mente acerca de quién es usted, de cuál es su propósito, de cuál es su papel en donde Dios le ha puesto, entonces usted se pone una nueva ropa. Y eso se ve muy bien, pero ahora el apóstol empieza a traerlo a la práctica, porque lo hemos hablado así muy ánimo y despójese y póngase, pero ahora el apóstol lo trae a la práctica. Y vamos a leer entonces, y vamos con esto al tercer punto. ¿Qué comportamientos debemos evitar? O sea, ¿de qué cosas nos tenemos que despojar? Y el verso 25 dice, por lo tanto, es un conector, habiendo dejado la mentira, sencillo, hablen verdad, cada uno con su prójimo. Hablar verdad, cada uno con el prójimo. No se trata solamente de decir la verdad, es ser honestos con nuestro prójimo. Es
todo lo que implica, ¿no? Realmente el hablar verdad, no defraudar a las personas, no hablar medias verdades, no repartir rumores y cosas como esta nos enseña de lo que es hablar verdad con nuestro prójimo, ser honestos. Y esto es algo muy difícil porque si nuestra antigua manera de vivir era basado en nuestra vanidad y cómo nos íbamos a ver, muchas veces no queremos decir la verdad por temor a cómo nos vamos a ver, o por temor al rechazo, o por temor quizá que lo vamos a hacer mal, quizá que podemos ofender, puede haber una motivación noble, pero siempre aplica la regla de oro en las relaciones. ¿Cómo te gustaría que si alguien ve, digamos, es como si tú te vas a tomar una foto o vas a ir a una cita importante y acabaste de comer unos tacos con cilantro y no te diste cuenta que te había quedado un pedazo de cilantro en el diente y tenías a una amiga al lado que tú le hablabas y la persona le dio tanta pena decirte que tenías un cilantro ahí y entonces te fuiste a otra reunión con el cilantrazo ahí metido en la boca y uno dice, pero me hubieras dicho. Y a veces uno no dice las cosas porque le da a uno pena. Entonces apliquemos la regla de oro en las relaciones. ¿Cómo me gustaría a mí ser tratada? ¿Cómo me gustaría que hablaran de mí cuando yo no estoy? Así que cuando en una conversación, en una reunión, se esté hablando de una persona y esa persona no está, siempre aplica la regla de oro y sé honesto, busca las cosas de arriba. Entonces primero dice eso, no digas mentiras, habla la verdad. Luego dice en el verso 26, enójense. Sí, el enojo es una emoción natural. Y no hay problema con esa emoción, porque el enojo es producto de un sentido de injusticia. Y en eso nos parecemos a Dios. No, cuando vemos algo que fue injusto, generalmente, cuando es algo injusto, cuando es un maltrato, cuando es algo que no lo merecemos, entonces reaccionamos con enojos, ¿no? Pero el asunto que dice el apóstol es, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Y allí sí tenemos responsabilidad. Yo no tengo responsabilidad contra la injusticia que me hicieron. Yo estoy avalada por Dios para sentirme enojada, pero yo no tengo permiso para pecar sobre este enojo. Ni tampoco lo que nos recomienda el apóstol o nos advierte es, no dejes que este sentimiento dure varios días contigo, porque a la larga te va a hacer daño. Y yo quiero que vayamos al Salmo 4. Y esta es una oración, ha titulado el apóstol la oración antes o para la hora de ir a acostarse. Pero en esta oración, miren lo que dice el verso 4, Salmo 4, verso 4. Dice, enójense o tiemblen de enojo, porque lo que está hablando el salmista es, Señor, hay hombres, miren lo que le estaba pasando al salmista, en el verso 2, él dice, Señor, hay hombres que están afrentando contra mi honra, están hablando infamia y están haciéndome mal, Señor. Qué rabia es cuando hablan de uno cosas que no son verdad. Eso da mucho enojo, pero él dice, tiemblen y no pequen, y dice, reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Porque a veces estamos orándole a Dios el tema, ay Señor, tal cosa, ay Señor, y mira, y hazles, y ayúdame a vengarme, Señor. Y el Señor dice, reflexiona en tu corazón sobre esto y guarda silencio. Y luego dice, ofrezcan sacrificios de justicia. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Y luego el verso 8, este salmo termina diciendo, una oración que le enseñamos a los niños, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Y esa es la confianza en donde debemos terminar. ¿Sabes qué, Señor? Esto me enoja, pero hoy yo entiendo que tú eres, Señor, quien me da la paz, quien me da la ayuda para sobreponerme a la ofensa, quien me da el camino para seguir adelante. Y gracias, Señor, por no tomar la venganza, por no guardar esta amargura, Señor, en mi corazón. Y yo confío en ti, Señor, yo confío, yo suelto esto, Señor, y por eso puedo dormir en paz. Es precioso esto. También el proverbio, el número 16, verso 32, miren lo que dice este proverbio. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Tardar en airarse no es algo fácil. Está hablando, lo compara con personas que son fuertes, que pueden conquistar una ciudad, pero el Señor dice, es mejor que tardes en airarte. Y para eso vamos a necesitar gente a nuestro lado que nos ayude, que nos diga, mira, mejor tranquilízate. Un buen consejero. Wow, también dice los proverbios, el buen consejo, wow, la palabra a su tiempo es una tremenda bendición para nosotros, tener amigos que hablen bien a nuestra vida. Seguimos adelante. Dice entonces Efesios, estamos en el verso 26, enójense pero no pequen. Y luego dice el verso 27, ni den lugar al diablo. Porque cuando pecas, le das un derecho legal al enemigo. Así que no le des ese derecho legal a raíz del enojo. Suelta la ofensa. Verso 28. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. O sea, no robe, trabaje y parezcase un hijo de Dios siendo generosos. 29. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que la oyen. Ay, 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 algunos van a decir, no, es que yo sí venía viciado. Yo no sé cuánto tiempo estás caminando tú en el Señor, pero hay palabras que se convierten en muletillas, hay palabras que salen porque te machucaste, porque te pisaron y toda la vida las dijiste de una forma. Pero son palabras obscenas, son palabras que si te pasa en medio con tus jefes o en una iglesia, te vas a sentir avergonzado. Pues yo quiero decirte que aún en esas palabras, el Señor quiere decir, ¿sabes qué? Limpia tu boca, limpia el lenguaje y empieza a pedirle al Espíritu Santo la ayuda para tú realmente hablar cosas que no sean groserías, por un lado, pero esto va mucho más allá de decir groserías, porque el hablar es tremendo. Aquí podemos tener toda una hora hablando sobre cómo podemos hablar cosas que sean necesarias para edificar, que tengan gracia a los que le oyen. Y vamos a echarle un vistazo a algunas de estas enseñanzas que están precisamente en el libro de los Proverbios. Y quiero empezar en el capítulo 16, en el verso 23 y 24. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la importancia de hablar, de hablar bien. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Una vez más, el corazón del sabio hace prudente la boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos agradables, son dulces al alma. Ay, qué rico, yo no sé cuál es tu dulce favorito, pero yo me imagino, chocolate con caramelo y galletas, uy, qué ricas son esas palabras agradables y son saludables al cuerpo. O sea que hablar bien, tú bendices, eres medicina a otra persona cuando tú tienes esa gracia del Espíritu y hablas lo que tienes que hablar, edificando. Qué lindo que tú les des a tus hijos, así cuando le metas en las meriendas, que le metemos de pronto un poquito de Nutella o le metemos las cintitas esas de frutas que les encanta,
que tú le puedas dar dulces al alma y que tú puedas traer salud también a su propio cuerpo. ¿Cuántas personas no están en un estrés, con enfermedades en su estómago, con enfermedades, todas las que puede producir el estrés? Y cuando llega alguien y puedes ministrarle, no adulando, sino dándole la verdad de Dios para la vida de esa persona. ¡Wow! Qué lindo poder quitar ese peso de enfermedad y de carga a la vida de las personas solo porque estás hablando bien. Luego, en el mismo capítulo, el verso 28 dice, el hombre, o sea, pone ahora un contraste, el hombre perverso provoca la contienda. Es un provocador, podemos ser provocadores de contienda. Dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. La lengua chismosa aparta, divide. Luego, verso 29 sigue diciendo, el hombre violento, miren qué interesante, un hombre violento no es el que golpea físicamente solamente, sino también el que persuade, el que habla a su amigo y le hace andar por camino no bueno. ¡Wow! A mí eso me impactó, me llama la atención cómo eso es definido en la Biblia como una persona violenta. Luego podemos ver el proverbio 18, del 20 al 21. El proverbio 18 dice, del 20 al 21 dice, del fruto de la boca del hombre se saciará su estómago. Él se saciará con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Decide hoy qué clase de fruto quieres comer para tu vida. O hablar palabras del infierno, palabras que traigan contienda, división, muerte, mentiras, repetir las mentiras, o decide tú hablar palabras de vida a tu alma. Precisamente cuando nosotros hacemos la oración de fe, que es recibir al Señor en nuestro corazón, lo hacemos con nuestra boca, porque en la declaración de nuestras palabras está el poder de la vida o de la muerte. Cuando tú dices, Señor, hoy yo te confieso como mi Señor y mi Salvador, tú estás declarando que tu eternidad, que tu vida de ahora en adelante le pertenece, porque también lo están oyendo las huestes del infierno, pero la está oyendo el Señor, y por eso eres sellado con su Espíritu Santo. Entonces es importante que no solamente creamos, porque yo hablé, yo oré, sino que estoy hablando constantemente sobre mí y sobre los míos. También el libro de Santiago nos exhorta muchísimo a tener cuidado. Nos dice en el capítulo 3, dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. Si tú ves una persona que tiene esa disciplina y ese dominio propio para guardar sus palabras, aún en un momento de enojo, tú sabes que estás enfrente de una persona que tiene un carácter contundente, un carácter que puede dominar. Si puede dominar la lengua, puede dominar muchas cosas. Tiene realmente un alto dominio propio. Dice, verso 3, he aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mire cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida, o aún a nuestra generación, está diciendo. Prende fuego a ese curso de nuestra vida, el ciclo de nuestra existencia, y es inflamada, o sea, airada, carboneada, decimos en Colombia, por el mismo infierno.
Dejemos que el Espíritu Santo entonces sea el que eche ese soplo desde adentro para que podamos hablar palabras de vida. Y también advierte el apóstol y dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir de tu vida palabras de bendición y palabras que maldicen y deshonran a Dios. Toma una decisión hoy y dile, Señor, hoy consagro, Padre, mi manera de hablar y te pido que me ayudes porque hay cosas que son costumbres, pero yo quiero decirte que sí se puede. Porque cada vez que hagas algo, el Espíritu Santo te va a decir, hey, y vas a tener que decir perdón, 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 hasta que ya se haga una costumbre el cambiar esas palabras por cosas diferentes en tu vida, la manera de hablar. Seguimos leyendo para terminar ya. No apagues el Espíritu en tu vida. Y este tema es tremendo, dice el verso 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Es arrinconarlo? ¿Es que pobrecito? No, no, no. Es que haces ineficaz. No le das la... Es que el Señor no nos ha hecho robots. El Señor nos ha dado un libre albedrío y tú escogiste libremente entregarte al Señor, pero tú no puedes andar con aguas tibias, tú no puedes andar como esa ola del mar que hoy sí, mañana no, como dice el apóstol Santiago, doble ánimo, ser inestable. No, los que caminamos en el Señor para crecer saludables tenemos que estar plantados y tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne, sea ahora el que tome las riendas de nuestra vida. Y cuando nosotros atendemos a esa voz que el Espíritu Santo nos está hablando, le estamos haciendo fuerte y a Él no, o sea, le estamos haciendo que Él sea fuerte en nosotros. Pero cuando nosotros no obedecemos, estamos siguiendo en nuestra necedad y estamos otra vez vistiéndonos de ese hombre que está viciado. Entonces es importante por esto, te dice el apóstol, mira, el Espíritu Santo te va a estar hablando. El Espíritu Santo, cada vez que estés de pronto en un lugar, en conversaciones incorrectas, te va a decir, ojo con la mentira, ojo con el robo. Señor, ¿eso era robo? Sí, Señor, eso también es robo. Ok, Señor, entonces no. Ojo con, ¿qué fue lo que más dijimos? ¿Cómo estás hablando? Cuidado. El otro día recuerdo una amiga que decía, ay, mi hijo estaba agarrando una maña muy horrible cuando comía y hacía así, y yo empezaba, hey, no comas así, mira, come bien. Y entonces a ella se le ocurre una fantástica idea y dice, yo voy a poner la cámara del teléfono aquí, porque él siempre se sienta allá, entonces lo voy a poner aquí en la cocina para mostrarle a él cómo es que él come. Y entonces empieza el día, ¿no? Porque sobre todo era en la mañana, cuando podían desayunar juntos, y empieza el día y ella pone la cámara, y cuando ella va a escuchar la grabación, ella dice, qué horror. Lo único que se oía en esa grabación eran los gritos míos. Corran, despiértense, otra vez tarde, ya te dije. Era una vieja cantaletosa que ni se oía cómo era que mi hijo comía, sino lo único que se oía era cómo yo gritaba. El Espíritu Santo es esa cámara que va a evidenciar y nos va a poner un espejo. Y tenemos que hacer que Él sea fuerte en nuestra debilidad. No apagues, no lo pongas a un lado porque no te conviene, no porque Él sea el pobrecito, porque Él tiene el poder para resucitar a Cristo, para cambiarte en una nueva persona, pero Él quiere que tú tomes esa decisión. Y sigue diciendo el apóstol, verso 31, como para terminar, algo que yo digo que es más importante, porque uno puede ver una mentira, se puede delatar un robo, se delatan nuestras palabras, pero el apóstol ahora entra en un terreno en donde solo Él te va a revelar, que es en lo profundo de tu corazón, y Él te va a decir, ahora también, otra cosa que se tienen que quitar es la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias, junto con toda maldad. Más bien, y entonces ahora, ay, gracias Señor, ahora dice, más bien, ¿qué vestido te vas a poner? Dice, sean bondadosos y misericordiosos, los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes
en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Nadie le puede ganar al perdón de Dios. Nadie le puede ganar. Así que todos son merecedores de un perdón, porque cuando nos miramos hacia a nosotros y vemos todo lo que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, el Señor dice, ¿tú quieres aprender cómo perdonar? Mírate a ti y mira cómo yo he perdonado. Y entonces puedes extender gracia cuando sabes que has sido merecedor o has recibido gracia inmerecida más bien. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y oro en este momento que el Espíritu Santo esté fuerte en tu vida, que tú puedas ver ese proceso de transformación, ese proceso en donde le dices, Señor, muéstrame. Cuando yo todavía me pongo vestidos de ese hombre viejo, de esa mujer vieja, engañosa, que está buscando las cosas de este mundo. Padre, yo te pido que tú eleves nuestra mirada a las cosas de arriba porque estamos escondidos en ti, Señor. Y nos ayudes, Padre, a tratarnos los unos a los otros con esa gracia que solo tú nos enseñas a tratarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y yo creo firmemente que esa es una lección que es de mucho provecho y nos toca seguir creciendo diariamente de la mano del Espíritu Santo para poder vestirnos todos los días como una nueva persona en Cristo.